Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Vamos a hablar de la religión de los antiguos eslavos. Estamos lejos de conocer cabalmente la religión antigua precristiana de los pueblos eslavos. Los científicos comenzaron a prestarle atención desde finales del siglo XVIII, cuando se produjo el despertar de la conciencia nacional de muchos de estos pueblos, al tiempo que la literatura europea mostraba interés por la cultura y la creación populares. Pero los pueblos eslavos, todos ellos convertidos al cristianismo mucho tiempo atrás, habían olvidado ya sus antiguas creencias. Solo conservaban algunos ritos y tradiciones populares antaño relacionadas con dichas creencias. Por eso, en las obras de finales del XVIII y principios del XIX hay más fantasía romántica que hechos reales acerca de la antigua religión eslava. Tales son la breve descripción de fábulas rusas de Mikhail Popov, 1768, Diccionario de supersticiones rusas de Mikhail Chubok, 1780, La religión antigua de los eslavos de Grigori Glinka, 1804, La mitología eslava y rusa de Andrei Karisarov, 1804, El breve ensayo sobre la mitología eslava y rusa de Piotr Strovev, 1815, tiene un contenido más crítico y profundo. Aún mucho más tarde, en los años del siglo pasado, los autores partidarios de la escuela mitológica, al escribir sobre las creencias de los antiguos eslavos, se dejaban llevar por el apasionamiento romántico y por la fantasía. Podemos citar como un ejemplo, o de lo anterior señalado, el libro de Afanasiev, Concepciones poéticas de los eslavos acerca de la naturaleza, 1865-1869. Es una recopilación sistemática y concienzudamente hecha de un gran material efectivo, pero en muchas ocasiones el autor, en vez de apoyarse sobre los datos reales, hace suposiciones deliberadas. Solo en los últimos años del siglo XIX comenzaron los intentos de estudiar seria y comedidamente sobre la base de fuentes de información verídicas, las noticias que se conservan sobre las creencias precristianas de los antiguos eslavos. Hablemos de fuentes de información. Las fuentes de información para el estudio de las creencias precristianas de los eslavos son, en primer lugar, las noticias escritas referentes a los siglos VI al VII y al XII. En segundo lugar, los monumentos arqueológicos y por último los vestigios de ritos y creencias que se habían conservado hasta hace muy poco tiempo y que están descritos en la literatura etnográfica. Las dos primeras categorías son muy pobres y la tercera presenta muchas dificultades, pues es muy difícil establecer cuáles de las creencias y de los ritos descritos de los siglos XIX y XX se han conservado desde los tiempos precristianos y cuáles son los posteriores. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades relacionadas con la investigación, podemos considerar que ya se han terminado los rasgos más importantes de la religión de los antiguos eslavos. Si los sabios de las etapas anteriores trataron de restablecer una religión inicial única para todos los eslavos, los investigadores actuales, en cambio, se muestran muy escépticos en ese sentido. Los antiguos eslavos nunca estuvieron unidos política o económicamente y no creemos posible que tuvieran dioses y cultos comunes. Al parecer, cada tribu y aún cada clan poseía objetos de veneración propios. Sin embargo, había semejanza y a veces identidad entre los cultos de varias tribus. Hablemos de culto funerario, culto familiar clánico de los antepasados. El régimen patriarcal clánico se mantuvo durante un periodo muy prolongado entre los eslavos. Según los anales de Kiev, vivía cada uno con su clan en su tierra, pertenecía a cada cual a su clan. Es natural, por tanto, que se haya conservado el culto familiar clánico de veneración de los antepasados, vinculado con el culto funerario. En todo el territorio, habitado por las tribus eslavas, se conservan numerosos cementerios y túmulos con sepulturas. Los ritos funerarios eran complicados y variados. La cremación, especialmente en las tribus del este y en parte de las del oeste, en el sur no se ha comprobado. El entierro, a partir de los siglos X al XII en todas partes. Con frecuencia se dejaba a los muertos en un bote, o se los cremaba allí, supervivencia de la sepultura acuática. Se solía levantar un túmulo sobre la tumba y siempre se dejaban junto al muerto varios objetos. Al sepultar a un hombre importante, mataban a su caballo, a un esclavo y a veces a su esposa. Todo esto sugiere que alimentaban ciertas ideas sobre la vida de ultratumba. La palabra Rai, paraíso, palabra eslava precristiana común a todas las tribus, significaba jardín hermoso. Así se imaginaban probablemente el mundo de ultratumba, pero al parecer veían que no todos tenían acceso a él. Indudablemente la palabra peklo
calor, fuego, tenía una etimología precristiana y significaba el mundo subterráneo donde ardían las almas de los malos. Más tarde, la doctrina cristiana acerca de la vida futura borró estas ideas antiguas. Quizás únicamente los ucranianos conservan una oscura leyenda mitológica acerca de un país bienaventurado, Virí o Irí, a donde migran los pájaros en otoño y en el cual viven los muertos. En cambio, las creencias que se refieren a las relaciones entre los muertos y los vivos se mantuvieron con asombrosa firmeza y no se parecen en absoluto a las creencias cristianas. Los muertos están divididos muy nítidamente en dos categorías. La división entre dichas categorías, que se conserva en las creencias de los eslavos orientales, fue definida con gran acierto por Zeleny. A una categoría pertenecían los difuntos puros, los que murieron de muerte natural, enfermedad, vejez. A estos se los llamaba habitualmente, sin fijarse en su edad o sexo, los progenitores. A la segunda categoría pertenecían los difuntos, los impuros, los metbiaki, zalonie, cadáveres, rehenes, los que perecieron de muerte violenta o prematura, asesinados, suicidas, ahogados, muertos de borrachera, niños que murieron sin bautizar, influencia del cristianismo, y hechiceros. La actitud con respecto a ambas categorías era radicalmente opuesta a los progenitores. Los veneraban y los consideraban protectores de la familia, mientras que a los merbiaki les temían y procuraban que no perjudicaran a nadie. La veneración de los progenitores es un auténtico culto familiar y en otros tiempos clánico, evidentemente, de los antepasados. Los autores medievales, Tinmat de Merseburgo, domésticos, colundeos, o sea, ellos veneran a los dioses domésticos, lo han atestiguado y además se mantiene en nuestros días un vestigio de este culto. Los campesinos rusos celebran la memoria de sus padres en determinados días del año, especialmente en el llamado Sábado de los Padres, antes de Cartesnolendas y asimismo antes de la Trinidad y después de las Pascuas. Los campesinos bielorrusos celebran varias veces al año la fiesta de los diados, es decir, de los abuelos, de los muertos, con particular solemnidad en otoño, generalmente último sábado de octubre. Se preparan con gran diligencia para la fiesta, limpian la casa y confeccionan comida ritual. A los diados los invitan a participar en el ágape, que se desenvuelve siempre en forma muy solemne. Los serbios y los búlgaros celebran todavía, y no solo los campesinos, sino también los habitantes de las ciudades, los zadušnista, o sea, la comida recordatoria de los muertos, efectuada en el cementerio, donde comen y beben junto a las tumbas las provisiones que han llevado, dejando al irse una parte de estas provisiones para los muertos. No está claro si consideran a los muertos como protectores de la familia, pero es indudable que en otros tiempos los consideraban como tales. Asimismo, debemos calificar de supervivencia del antiguo culto familiar clánico de los antepasados la costumbre tradicional que aún hoy conservan los serbios de celebrar la gloria familiar, el Kosno Imi. La gloria se festeja el día del santo cristiano, protector de la familia, pero el carácter de la fiesta y su origen son sin duda precristianos. Evidentemente, esta fiesta se celebraba en otros tiempos en honor de los antepasados protectores de la familia. Otra huella del culto de los antepasados que existió antaño es la imagen fantástica de Shur, o Shur. Es muy probable que se trate de un venerado antepasado fundador del clan. No hay testimonios directos acerca de su culto, pero los idiomas claves conservan rastros sumamente convincentes sobre él. Las exclamaciones Shur, Shur para mí y Shur es mío, equivalían seguramente a conjuros, a pedidos de auxilio dirigidos a Shur. Hasta hoy se conserva en los juegos infantiles la expresión ucraniana y polaca tusitobi, que también tiene sentido de conjuro. El verbo churatsa, es decir, mantenerse apartado, parece significar el acto de colocarse bajo la protección de Shur. Y la palabra cheretsur, demasiado excesivo, evidentemente proviene de la idea de Shur, guardián de ciertos límites, quizá los de la tierra natal. Un testimonio de que Shur fue precisamente un antepasado lo constituye la palabra Prassur, que significa antepasado remoto. ¿Acaso las estatuas de Shur se confeccionaban con madera, a lo que alude la palabra rusa churka, tronco de árbol? Finalmente, el último vestigio del culto familiar clánico de los antepasados es la creencia en el domovoy, duende doméstico, que se conserva todavía, en particular entre los eslavos orientales, donde el régimen familiar patriarcal se ha mantenido por más tiempo. El domovoy
o Domovic, o Domoki, Hoshiani, Susdeko, es un invisible protector de la familia. Según la leyenda popular, lo tiene cada casa, suele vivir bajo o detrás de la estufa, o debajo del umbral. Tiene aspecto humano, cuida la casa, protege a los amos de esta si son diligentes y los castiga si son perezosos y holgazanes. Exige que se le respete y que se le ofrezcan pequeños sacrificios, un poco de pan, sal, gachas, etc. Le gustan los caballos y los cuida, pero solo en caso de que le agrade el pelaje. En caso contrario, puede hacerlo morir. El domovoy puede aparecer bajo el aspecto de un anciano, de un amo difunto o inclusive de uno que todavía vive. Su imagen parece personificar el bienestar o el infortunio de la familia y la casa. La conservación de esta figura, desde tiempos tan antiguos, se explica por la estabilidad de la vida patriarcal de las familias campesinas rusas y bielorrusas. Entre los ucranianos, esta vida se ha modificado y, por tanto, la fe en el domovoy se marchitó. Los eslavos occidentales tienen imágenes similares. El Serkitek, los checos, y Hovanet, los polacos. Hablemos de los muertos impuros. Muy diferente actitud se tenía con respecto a los muertos impuros, que no guardaban ninguna relación con los cultos familiar y clánico. Simplemente se les temía, y ese temor supersticioso se originaba, al parecer, en el miedo que habían inspirado en vida los hechiceros, o bien en la causa insólita de su muerte. Es evidente que las ideas supersticiosas acerca de los muertos impuros contienen muy pocos elementos animistas. Los eslavos no temían al alma o al espíritu del muerto, sino al muerto mismo. Esto se advierte en la supersticiosa leyenda popular que existió hasta muy poco tiempo que hace atrás, referente a las maneras de quitar a estos muertos peligrosos la facultad de causar daño. Se les clavaba en el cuerpo una estaca de álamo, para impedirles levantarse de la tumba y perjudicar a los vivos. Se les incrustaba detrás de la oreja un diente de rastrillo. En una palabra, se tenía miedo del cadáver, no de su alma, y se creía en su capacidad sobrenatural de moverse después de muerto. Se atribuía a los muertos impuros una influencia perniciosa sobre el clima. Se pensaba, por ejemplo, que producían la sequía. Para conjurarla, se sacaba de la tumba el cadáver de un suicida u otro muerto impuro. Se lo arrojaba al pantano, o bien se llenaba la tumba de agua. Estos muertos impuros eran llamados upires, murciélagos, palabra de origen incierto, quizá puramente eslavo, ya que existe en todos los idiomas eslavos, vampiros entre los serbios y erétnicos entre los rusos norteños. Tal vez la antigua palabra nabie o nabí se refiere a estos impuros y peligrosos muertos. En todo caso, los Anales de Kiev publicaron en 1902 un relato sobre la epidemia que se produjo en Polochsk y de cómo el pueblo, asustado, la explicaba diciendo: «Son la nabie, que matan a los polotoks». En una de las enseñanzas eclesiásticas, palabras de Juan Statous, se trata de unos ritos relacionados con estos muertos. Los nabí hacen la muerte y arrojan las cenizas. Los búlgaros denominan todavía hoy nabí a las almas de los niños muertos sin bautizar. De ahí derivan probablemente también los nabki y makki ucranianos. Hablemos de cultos agrarios comunales. Junto a las formas familiar clánicas de culto, existían entre los eslavos los cultos comunales vinculados ante todo con la agricultura. Es verdad que no hay testimonios claros y directos al respecto, pero se conservan numerosos y muy resistentes vestigios del culto agrario bajo la forma de fiestas y ritos mágicos religiosos, relacionados con los más importantes momentos del calendario agrario, que se fundieron más tarde con las fiestas cristianas. Por ejemplo, los Sviatki, que se celebraban durante el solsticio de invierno, corresponden actualmente al ciclo de Navidad y Año Nuevo, la fiesta del comienzo de la primavera a las Carnestolendas, los ritos de primavera a la Pascua cristiana. El ciclo estival de fiestas se adaptó en parte al Día de la Trinidad y en parte al de San Juan Bautista, Iván Kupala, el que baña, y las fraternalias otoñales a los festines comunales que se celebran una vez recogida la cosecha. Estos ritos y tradiciones del ciclo agrario son muy similares en todos los pueblos eslavos e inclusive en los no eslavos. Con toda probabilidad se originaron en tiempos remotos de simples comidas, fiestas y juegos celebrados al comienzo o la finalización de determinadas labores agrícolas. Chicherov lo demostró de un modo concluyente en sus obras.
pero se entrelazaron con él los ritos mágicos e ideas supersticiosas. La magia agraria tenía dos formas: la magia de iniciación, la magia del primer día, ritos de adivinación en la víspera de Año Nuevo, y la magia imitativa, por ejemplo, el rito que consistía en enterrar un huevo de gallina en el surco. Estos ritos mágicos se conservan todavía hasta hace poco tiempo. Mucho menos claro es el problema de las divinidades personificadas, protectoras de la agricultura, que los eslavos indudablemente poseían. La literatura menciona los nombres de ciertos seres mitológicos supuestos protectores de la agricultura: Koledá, Yarilo, Kupala, Led, Kostromá y otros, y los autores de otras épocas, en especial los partidarios de la escuela mitológica, escribieron mucho acerca de ellos, pero todas estas figuras son muy dudosas, puesto que en algunos casos se formaron bajo la influencia del cristianismo. Kupala es San Juan Bautista, ya que el pueblo asociaba el bautismo cristiano con el baño. Leld proviene del aleluya cristiano, y en otros son simple personificación de los ritos y fiestas. Por ejemplo, Koledá, derivado de las antiguas festividades griegas, las calendas, con las que coincidían las fiestas invernales eslavas. Hablemos del antiguo panteón eslavo. Los materiales escritos conservan los nombres de las divinidades eslavas antiguas. Algunos de estos nombres, más tarde olvidados, tenían al parecer cierta vinculación con la agricultura. Tales eran las divinidades solares Sabrok, Daklobok y Hors. Presumimos que existió también el culto de la diosa de la tierra, aun cuando no disponemos de testimonios directos. Es probable que se relacionara a sí mismo con la agricultura el dios de la tempestad, Perún. Este nombre parece ser un epíteto y significa el que golpea, que se convirtió más tarde en el dios de los príncipes. No se sabe si los campesinos lo veneraban. Sin duda el protector de la ganadería era Veles, o Boles, el dios del ganado. Es muy interesante la divinidad femenina, Mokox, mencionada por fuentes rusas. No solo se trata de la casi única imagen femenina que integra el antiguo panteón de los eslavos orientales, sino también de la única divinidad, cuyo nombre recuerda el pueblo aún hoy. Mokox parece haber sido la diosa protectora de las labores femeninas, hilado y tejido. En las regiones del norte de Rusia existe todavía la leyenda de que cuando las ovejas pierden el pelo es porque Mokox esquila. Se cree que en Cuaresma Mokox recorre las casas y molesta a las mujeres que hilan. No está claro el significado mitológico religioso de Rod y Rosanich, venerados por los antiguos eslavos según el testimonio de diversos documentos. Algunos investigadores creen que se tratan de espíritus antepasados de los clanes. Rod, abreviatura de Rodonachilnik, fundador del clan. Otros piensan que son espíritus de procreación y fertilidad. Rybakov opina que Rod había llegado a convertirse en divinidad suprema de todos los eslavos en la época precristiana, pero esto es dudoso. En general, ¿existieron alguna vez divinidades comunes a todos los eslavos? Se ha discutido mucho acerca de eso. Muchos autores, movidos por una romántica pasión eslavofobia, consideraban todos los nombres mitológicos conocidos, aún los más dudosos, como pertenecientes a dioses paneslavos. Sin embargo, más tarde se descubrió que los eslavos del este, del oeste y del sur mencionaban a dioses diferentes. El único nombre que se repite de distintos grupos eslavos es el de Perún, pero como ya dijimos, se trata simplemente del epíteto de un dios tronador. Algunos autores se refieren con frecuencia a Sabarok y Dagbog, y hasta a Veles como dioses peneslavos, pero no es seguro que estén en lo cierto. En cuanto al culto de los dioses tribales, tampoco podemos hacer otra cosa que suposiciones. Los escritores y cronistas medievales Adam de Bremen, Titmar, de Mersburg, Sansón, el Gramático y otros citan algunos nombres de dioses tribales o locales de los eslavos occidentales, especialmente de los del Báltico. No es inverosímil que algunos de estos dioses se hubieran hecho más conocidos y llegaran a convertirse en dioses intertribales. Fue esto lo que ocurrió con Sivatovit, cuyo santuario se hallaba en Arkon, en la isla de Ruyan, en Rue, y fue destruido en 1168 por los daneses. Radogoch fue el dios de los Liuch, pero hoy se conservan rastros de veneración por él aún entre los checos. Triglav era el dios de los promores. Se conocen asimismo los siguientes dioses tribales: Rugebit, en Ruyan;
Guerovit o Iarovit en Volgats, Prop entre los eslavos bagrios, la diosa Siva entre los eslavos polacos, etc. El protector tribal de los serbios fue, según se supone, Dabog, que más tarde se convirtió en antagonista del dios cristiano. Se han conservado otros nombres de divinidades, pero son dudosos.